Hola, soy el hermano Contreras y este es un video complementario para el estudio del libro de Mormón de acuerdo con el manual de Ven Sígueme. Para esta semana estuvimos leyendo los capítulos del 13 al 16 del libro de Alma, donde vimos cómo concluyó la predicación de Alma y Amulek en el pueblo de Amonía. Allí ellos lograron que muchos de ellos creyeran en sus palabras y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las escrituras, pero la mayor parte de ellos deseaban destruir a Alma y Amulek. Así que tomaron a Alma de Amulek y los amarraron y los llevaron ante el juez superior de esa tierra para que fueran castigados por los delitos que ellos les habían imputado. Entre las personas que se arrepintieron y creyeron en las palabras de Alma y Amulek estaba Sesrom, que en un principio los estaba acusando, pero luego de sentir el espíritu y no poder negar las enseñanzas que recibió de Alma y Amulek, empezó a tener un cambio en su corazón, así que empezó a interceder por ellos. Y en la escritura leemos lo siguiente. Y su alma empezó a sentirse atormentada por la conciencia de su propia culpa. Sí, empezaron a rodearlo los dolores del infierno. Y empezó a abogar por ellos desde ese momento, mas el pueblo lo escarneció diciendo, ¿estás tú también poseído del diablo? Y escupieron sobre él y lo echaron de entre ellos. Y también a todos los que creían en las palabras que Alma y Amulek les habían hablado. Y a partir de aquí vamos a ver hasta qué grado tenía el Satanás tomado el corazón de estas personas, de este pueblo, que como vimos expulsaron a todos los que creyeron las palabras de Alma y Amulek, los expulsaron de la tierra, tanto a Sesrom como a otras personas, y a las que quedaron fueron capaces de hacer lo siguiente, que lo vamos a leer en las escrituras. Y juntaron a sus esposas e hijos y mandaron a echar al fuego a todo aquel que creía o al que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios. Y también trajeron sus anales, que contenían las santas escrituras, y los arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. A Alma y a Mulé les tocó contemplar con mucha impotencia esta escena y se condolieron de todas aquellas personas que fueron martirizadas en ese lugar. Sin embargo, en medio de estas circunstancias tan terribles, Alma nos deja una gran enseñanza y leemos que dice, el Señor los recibe para sí mismos en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto, y según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. En esta declaración de Alma, nos hace tener un cambio de perspectiva en cuanto al sufrimiento humano. Sí es cierto que actualmente estamos en un mundo que está sumido en el egoísmo y la maldad de lo que son capaces de hacer algunas personas en contra de otras, y lo vemos en las consecuencias de las guerras, en el hambre, en la desigualdad en las sociedades, en los crímenes, etcétera. Y con todo este escenario, y es totalmente comprensible que haya personas que se puedan preguntar por qué si Dios existe permite que haya todo este sufrimiento en la tierra. Pues aquí en las palabras de Alma podemos encontrar tanto un consuelo como una respuesta. En primer lugar es que los justos no se van a perder. Como dice allí, Él los toma para sí. Así que ellos estarán en la gloria del Padre Celestial. Pero ellos son los que van a clamar justicia delante de Dios. Y por eso dice la Escritura que Él vendrá con ira sobre ellos. Es decir, que cuando vengan los juicios de Dios sobre los malvados, pues no van a tener dónde esconderse. Y ahí sí van a temer por todas las cosas que hicieron. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener en la promesa del Padre Celestial, de que sus juicios van a ser totalmente justos. Y aunque nosotros no podamos hacer de pronto mucho por cambiar la maldad actual en el mundo, porque sí hay personas haciendo y tratando de ayudar a los que sufren, pero si a pesar de eso no es suficiente, debemos confiar en que el Padre Celestial clamará justicia de estas personas y recibirán el castigo por todo lo que han hecho. Y los castigos de Dios pues van a ser más terribles. Como ocurrió con el pueblo de Amonía. Aquí, el pueblo de Amonía, después de haber cometido todos estos crímenes, leemos lo que les ocurrió. Los ejércitos de los lamanitas habían pasado las fronteras del país hasta la ciudad de Amonía y empezaron a matar a la gente y a destruir la ciudad. Y aconteció que antes que los nefitas pudieran levantar un ejército suficiente para rechazarlos del país, ya habían destruido a la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía. Entonces, de esa manera concluye
cómo este pueblo que no quiso cambiar su corazón y aceptar las enseñanzas de Alma de Amulek, pues recibieron el castigo que el Padre ya les había advertido por todas sus maldades. Vino un ejército de los lamanitas y destruyó por completo esa ciudad. Ahora quisiera centrarme un poco en una de las últimas enseñanzas que les dejó Alma y Amulek a este pueblo antes de que todo esto ocurriera, y es la que encontramos en el capítulo 13, que habla sobre el sacerdote. Y aquí en este capítulo vamos a encontrar muchas verdades, las que son las bases para poder comprender qué es el sacerdocio, y exactamente para qué el Señor lo ha instituido entre los hombres. Una de las primeras verdades que encontramos aquí en este capítulo es el nombre del sacerdocio, que es el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Y esta es una gran revelación, porque en la mayoría de las religiones cristianas siempre se escucha hablar de dos sacerdocios o de dos órdenes, que son el sacerdocio según el orden de Melquisedec y el sacerdocio según el orden de Aarón. Pero aquí, con estas palabras de Alma, nos da a entender que el sacerdocio va más allá de eso. El sacerdocio siempre ha sido del Hijo de Dios. Este sumo sacerdocio era según el orden de su Hijo, el cual orden existía desde la fundación del mundo, o en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparado de eternidad en eternidad según su presciencia de todas las cosas. Bueno, y acá otra declaración muy importante, y es que el sacerdocio es sin principio de días y sin fin de años, es decir, que existía incluso antes de la fundación del mundo, como lo explica el presidente Brigham Young. El sacerdocio es la ley por la cual los mundos son, fueron y continuarán siendo para siempre. Es el sistema por el que se crean y se pueblan los mundos, y se les asignan sus revoluciones y tiempos, y por el cual se pliegan como si fuera en un rollo y se llevan a una existencia más alta. Entonces podríamos decir que el sacerdocio es un componente de la omnipotencia de Dios. Es el poder y la autoridad por la cual el Padre Celestial le puede decir a los elementos que se muevan y estos le obedezcan. Y es así como el Padre Celestial puede gobernar todas sus creaciones, sus dominios, sus principados y todas sus potestades. Ahora, este poder entra en un orden, que es a lo que se está refiriendo Alma. Y este orden es según el Hijo de Dios. Y esto lo que quiere decir es como lo explica el presidente Brigham Young. El sacerdocio que se nos confiere es un sistema perfecto de gobierno, leyes y ordenanzas mediante las cuales podemos liberar a la familia humana de todos los males que afligen a sus miembros y les asegurará felicidad y bienaventuranza en la vida venidera. Con esta explicación del presidente Brigham Young podemos ahora sí entender cuál es su propósito, que es la que estaba explicando Alma al pueblo de Amonía, cuando les dijo: y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Entonces, con estas escrituras ahora sí podemos comprender mejor cuál es el rol que desempeña un sacerdote y cómo está relacionado con el poder de Dios y con el poder de redención de Jesucristo. Como vimos, el poder sacerdocio va más allá de lo que en las escrituras conocemos como el sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Aarón. Es el poder que tiene Dios para gobernar todas las cosas, pero el que Él le confiere al hombre es una parte de ese poder, porque nosotros no necesitamos todo ese poder que Dios posee en este momento, sino solamente una parte de Él para poder cumplir con los objetivos del Hijo, que en este caso es llevar la redención de todo el género humano. Es por ello que entonces a los poseedores de sacerdocio se les pide que deben enseñar los mandamientos de Dios a las demás personas, enseñar el plan de salvación y ayudar a todo el género humano a que tenga fe en Jesucristo y a depositar su confianza en Él. Para que las personas se puedan acercar a Jesucristo, necesitan las ordenanzas del Evangelio, que son las que ya en otra oportunidad hemos hablado, como el bautismo, la confirmación, el participar de la Santa Cena, etcétera. Todas esas ordenanzas que necesitan ser administradas por un poseedor de sacerdocio. Y todo eso va orientado a que las personas que participan de estas ordenanzas puedan colocar su mente y su confianza en la voluntad de Dios y en la redención de Cristo. El elder Dale Renland, él en un discurso que pronunció en la conferencia general, nos enseña la relación que tiene el sacerdocio con el poder de redención de Jesucristo.
y voy a compartir un segmento de ese mensaje. Imaginen conmigo un cohete que se está colocando en una plataforma en preparación para su despegue. Ahora imaginen que se enciende. El combustible, ardiendo en forma controlada, se convierte en gas caliente y es expulsado, proveyendo el empuje necesario para impulsar el cohete al espacio. Por último, piensen en la carga útil o cargamento en lo alto del cohete. El valor de la carga se manifiesta por completo cuando llega donde tiene que estar y funciona como debe. Uno no necesita ser un genio para apreciar que un costoso satélite de comunicaciones globales tiene poco valor si permanece en un almacén. La misión del cohete es únicamente distribuir la carga. Esta noche quisiera comparar el sacerdocio que poseemos a un cohete y la oportunidad de beneficiarnos del poder expiatorio del Salvador a la carga útil que el cohete lleva. A causa de su sacrificio expiatorio, Jesucristo tiene el poder y autoridad para redimir a la humanidad. Para que su poder expiatorio esté al alcance de todo, Él ha delegado una porción de su poder y autoridad a los hombres sobre la tierra. Ese poder y autoridad se llama sacerdocio, el cual permite a quienes lo poseen ayudar al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, llevar a cabo la salvación y la exaltación de los hijos de Dios. Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte física, haciendo posible que todos resucitemos. Brinda el perdón de los pecados supeditado a la obediencia de las leyes y ordenanzas de su Evangelio, y mediante él se ofrece la exaltación, la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Es la carga útil más importante de la creación. Para que los propósitos del Padre Celestial se cumplan, el poder expiatorio de Cristo tiene que ponerse a disposición de los hijos de Dios. El sacerdocio proporciona esas oportunidades. Es el cohete, el sacerdocio es esencial, puesto que las ordenanzas y los convenios que son necesarios en la tierra se administran solo por medio de su autoridad. Si el sacerdocio no proporciona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador, ¿qué propósito tendría? Sería solo un complejo petardo para llamar la atención. Para un análisis más completo de este discurso del elder Dale Renlund, en la descripción del video les voy a dejar un enlace a un video quiz donde ustedes van a poder ir reproduciendo segmentos del discurso, y a medida que lo van reproduciendo se le van a generar unas preguntas que pueden ir contestando para reforzar esas enseñanzas que nos está dando el elder. También pueden encontrar un enlace a un juego, por así decirlo, donde repasamos todas las verdades que Alma enseñó sobre el sacerdocio y que por cuestiones de tiempo no podemos cubrir en este video. Entonces son dos actividades que nos van a permitir reforzar todas estas enseñanzas. Bueno, para finalizar, algo muy importante que es para los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, es comprender estas doctrinas sobre el sacerdocio, ya que todos los varones dentro de la Iglesia son candidatos para que se les confiera este poder y esta autoridad. Todos los jóvenes, por ejemplo, a partir de los 12 años hasta los 17 se les confiere el sacerdocio de Aarón, y en distintos oficios, y tienen sus responsabilidades cada uno definidas. Igual los adultos a partir de los 18 años se les confiere el sacerdocio de Melquisedec, y también tienen sus oficios y sus responsabilidades cada uno definidas. Entonces, de esta manera, todos los varones de la iglesia somos partícipes en la obra del Señor, en ayudar a las personas a poder acercarse a Jesucristo mediante sus enseñanzas y haciendo convenios a través de las ordenanzas del Evangelio, como lo son el bautismo, la confirmación, la Santa Cena, las ordenanzas que hacemos dentro de los templos. En todas ellas lo que somos nosotros es que somos colaboradores para que el poder de la redención de Cristo pueda llegar a cada una de esas personas,
que ellos tengan esa relación personal con Él a través de esos convenios. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando mi hijo cumplió los 8 años, yo como su padre lo pude bautizar y le pude conferir el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Y cuando mi hijo ya cumpla 12 años, él va a recibir el sacerdocio que le va a permitir repartir la Santa Cena a los hermanos dentro de la iglesia. Y también otras responsabilidades que se les va a especificar en su momento. Entonces, como podemos ver, nosotros podemos decir con verdadera propiedad que somos un pueblo eh, dedicado al servicio de Dios. Nosotros somos Sión, un pueblo de sacerdotes, que estamos comprometidos a que la obra del Señor se pueda expandir. En estos momentos de confinamiento, pues hemos visto la importancia de este sacerdocio en nuestros hogares, porque hemos recibido la instrucción de que podemos administrar la Santa Cena en nuestras propias casas, cosa que se ha dificultado mucho en otras denominaciones religiosas que no tienen este orden del sacerdocio establecido de esta forma. Realmente yo sé que es un gran privilegio para nosotros poder representar al Señor por medio de su sacerdocio. Es un gran compromiso, ciertamente. Tenemos que mantenernos dignos, tenemos que ser fieles, tenemos que estar muy atentos a cumplir con la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos constantemente para que de esa manera podamos tener el Espíritu con nosotros y podamos seguir representando al Señor como Él espera que lo hagamos. Realmente sé que estas cosas son verdaderas y que el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios dado al hombre para poder dirigir su obra aquí en la tierra. Ya luego que pasemos esta vida, estaremos preparados para la siguiente labor que el Padre Celestial quiera que nosotros hagamos en el mundo venidero, en la vida venidera. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.